Bienvenidos a Relatos, un podcast donde compartimos sobre cultura, libros, ciudades apasionantes, viajes, temas herméticos, esoterismo, simbología y muchísimo más. Comencemos. Bueno, volvemos a la Occitania de los buenos cristianos, a esa Occitania diferente al norte de Francia, a esa Occitania abierta hacia el mar Mediterráneo, a esa Occitania donde los Pirineos no eran bajo ningún concepto un límite, sino por el contrario la unión con otras tierras. Y vamos a encontrarnos con la Cruzada Albigense. Quiero contarte por qué se llama la cruzada o pasa a la historia como la Cruzada Albigense. Y es por lo siguiente, por la ciudad de Albi. Dentro de Occitania había una ciudad, así como estaba Carcassona, Béziers, Montségur, había un lugar llamado Albi. Y de alguna manera parte de esa cruzada comienza en Albi. Y al comenzar en Albi se llamó la Cruzada Albigense. En otros momentos también se le denomina la cruzada contra los cátaros. Y esa cruzada es la cruzada que lleva adelante la Iglesia de Roma contra una fe que parece ser más pura que la propia fe, digamos, oficial de la Iglesia de Roma. Entonces, ¿cómo implementar esa cruzada? Porque el Papa Inocencio III le pidió apoyo al rey de Francia. Y el rey de Francia, conjuntamente con el Papa Inocencio III, lo que hacen es recurrir a quienes podían ser aquellos caballeros, y cuando hablamos de caballeros hablamos de otros señores feudales, no de los de el Languedoc, no de los de Occitania, que pudieran venir a atacar nada más ni nada menos que a Occitania. Y entonces se recurre a los caballeros del norte de Francia. Esos caballeros del norte se les prometieron una serie de cuestiones para que realmente llegaran a decir: vamos a luchar a Occitania contra los herejes de los buenos cristianos, llamados por ellos y por la propia Iglesia de Roma como los cátaros. Tanto los caballeros del norte como el rey de Francia, al igual que lo que tiene que ver con el Papa Inocencio III, el nombre de cátaros es el nombre que le dan los enemigos que tienen los buenos cristianos. Se les prometió perdonarles sus pecados, recuerden, Edad Media, perdonar sus pecados, se les prometieron tierras y también gloria. Y hay algo que yo en mi libro, en mi última novela, Heredarás a tus muertos, digo, que los hidalgos iban a la guerra con muchas ansias de poder y regresaban con mucho más de lo que habían ido. O sea, regresaban con más ansias de poder aún que las que los habían motivado a partir hacia la guerra. Y en esta oportunidad esto no es diferente. Quiero contarles algo que está dentro de la leyenda. Ustedes saben que la leyenda tiene una parte de historia, una parte de aquello que es contado de persona a persona, pero que no necesariamente está escrito para poder ser, digamos, confirmado como un hecho histórico. Y en esto, cuando está la Iglesia de Roma de por medio, hay muchísimas cosas que no se escriben y hay muchas cosas que se niegan realmente. ¿Por qué? Porque tampoco es que los papas realmente tenían ganas de dejar en su historial que iba a pasar a el futuro, y hoy siglo XXI, estamos hablando de Inocencio III en el siglo XII, no tenían ganas de que pasaran realmente como hice todas estas barbaridades. Hay un soldado en medio del fragor de la matanza, de una de las tantas batallas, y él dice: no distinguimos a los herejes de los católicos. Hay humo, hay gritos, hay sangre, hay sufrimiento. ¿Cómo
vamos a distinguir a quienes son realmente los enemigos? Y en ese momento se escucha una orden: matadlos a todos, que Dios en el cielo reconocerá a los suyos. Esa orden vino de uno de los inquisidores. Y hay otra leyenda: el último viaje de Guilabert de Castres. Guilabert de Castres fue un parfait. Recuerden que los parfaits estaban dentro de los hombres o las mujeres, porque también había mujeres parfait, mejor preparados para liderar a los buenos cristianos o los buenos hombres y mujeres de Cristo. Y ocurre esto en Château de Montségur. Château de Montségur no era solamente una fortaleza. Era una fortaleza donde este líder cátaro, Guilabert de Castres, descendió secretamente por las montañas acompañado solamente por 4 hombres. Château de Montségur es el símbolo más poderoso del catarismo. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitar el sur de Francia, no dejes de visitar Château de Montségur, porque no es solamente un castillo, es la fortaleza más importante de la defensa de los cátaros. Y estuvo asediada durante muchísimo tiempo por los enviados de Roma. En una noche de viento, con nieve, con frío y demás, Guilabert de Castres decide descender la montaña. Y la leyenda dice que dentro de paños oscuros y demás, estos hombres se llevaban algo que no querían que cayera en manos de Roma. Uno podría preguntarse, ¿qué se llevaban? ¿Oro? ¿Se llevaban escritos importantes? ¿O se llevaban el Santo Grial? Y volvemos a la importancia que el Santo Grial ha tenido desde la Edad Media hasta el pleno siglo XXI en lo que es la historia de la humanidad, por lo menos en Occidente. En ciertas aldeas occitanas sobrevivió durante siglos la idea de que los perfectos, les parfaits, podían curar enfermedades con imposición de manos y podían además también curar o disminuir enfermedades con el uso de hierbas, raíces, hojas de los árboles y otros. Ahora, la pregunta que uno debería hacerse es, ¿la imposición de manos es solamente de los cátaros? ¿O también hemos leído, algunos de nosotros, que Cristo también hacía imposición de manos para curar determinadas situaciones o aliviar determinados males? Te dejo la pregunta como una inquietud simplemente, porque acusar a los cátaros de que realmente estaban en contra de la Iglesia cuando llevaban adelante gran parte de lo que Cristo hacía, parece por lo menos una burla. Algo que realmente no tiene demasiada explicación clara. Lo que sí tiene explicación, lo que sí podemos apoyarnos, es en el hecho de que lo que importa acá y lo que ha importado en muchos momentos de la historia es nada más ni nada menos que Roma y el poder que quería mantener sobre todas aquellas tierras que pudieran estar o bajo su dominio o conquistar. Las mujeres mayores contaban que algunos de los cátaros caminaban durante días sin comer. Los cátaros hacían ayunos prolongados, caminaban descalzos, se cubrían solamente con túnicas oscuras. Y si nos remontamos a antiguas culturas y nos vamos a la América precolombina, ¿no encontramos cuestiones similares? ¿Qué hay en la humanidad que nos lleva a que tanta información se pueda cruzar? Esa pregunta me la hago hace aproximadamente 30 años. Pero ya iremos viendo en otros episodios otras culturas, otras realidades y esto mismo. ¿Qué une
realmente a culturas que parecen tan separadas, pero sin embargo hacen las mismas cosas. ¿Será como dice Carl Jung, que existe un inconsciente colectivo que nos permite y le ha permitido a la humanidad llevar adelante eso? Y me pregunto realmente con dolor, y fue una de las preguntas que me hice también para mi novela, para mi última novela, Heredarás a tus muertos. ¿Fueron los cátaros simplemente herejes o fueron el reflejo de una iglesia que estaba perdiendo el rumbo? Y si realmente poseían un secreto, ¿qué era tan peligroso como para justificar una cruzada que no iba contra los moros, que no iba contra otras creencias, sino que iba contra los propios cristianos, aunque estos cristianos consideraran y se consideraran a sí mismos como cristianos, buenos cristianos, pero no siguieran los mandatos de Roma? Quiero compartir contigo algo de lo que tiene que ver con lo que puse en Heredarás a tus muertos. Es simplemente para tener una visión un poco más acabada de lo que estamos hablando. Aquel hombre se preguntaba una y mil veces qué había más peligroso que mujeres de espíritu libre bailando en noches de luna llena en medio del bosque. ¿Qué podía existir más oscuro e infausto que mujeres libres? Esta pregunta es una pregunta que perfectamente podría ser una pregunta que se estuviera haciendo uno de los tantos inquisidores que llegaron a lo largo de los siglos en los cuales se llevó adelante la cruzada albigense. Ella era una cátara, su religión era monoteísta. No obstante, creía en dos principios fundamentales: el bien y el mal. El primero correspondía a su valor espiritual y el segundo constituía su fortaleza física, esa que el diablo intentaba dominar. Una dualidad que estaba en constante lucha hasta que la muerte, con la destrucción del cuerpo físico, la liberaría definitivamente del demonio. De pronto se le apareció en la memoria el momento en que el padre dejó junto a su camastro, y escucha bien esto, fue muy propio de los cátaros, dejó junto a su camastro el manto negro con el que se cubría desde la cabeza hasta los pies, y con el que caminaba cada día desde que ella tenía uso de razón. Él le había explicado a su hija, pleno de paz, que la muerte la dispone Dios y que cuando la enfermedad no permite seguir el camino, debían abandonarse con pasividad al destino, sin moverse, cerrando los ojos, renunciando a las exigencias del cuerpo físico, que al principio clamaba por alimentos y por agua, y que luego poco a poco se acostumbraba y ya no tenía necesidad de ello. En ese momento solo quiso conservar cerca de él el Evangelio de San Juan, el mismo que llevaba en una bolsa colgada junto a su cuerpo y del que repetía: en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Lo que el padre de esta mujer cátara implementó para su muerte era lo que los cátaros hacían, y se llamó la hendura. Y llevar este evangelio como lo llevaba el personaje que aparece en la novela era lo común realmente dentro de la población cátara. Una mención separada de todo esto que merece una reflexión no menor es la cruzada albigense. ¿Involucró a los templarios? Porque no nos olvidemos que los templarios
también estaban en ese mismo tiempo ubicados también en Francia. Y lo que debemos decir con relación a esto es que los templarios eran dueños de castillos, eran dueños de tierras, eran dueños de riquezas, tenían influencia económica en Occitania, y las cruzadas, a criterio de los templarios, amenazaban la estabilidad regional. ¿Por qué? Porque le daban demasiado poder al rey de Francia. Pero además de ello, está claro y está documentado que los templarios no participaron activamente de la guerra que significó la cruzada albigense. ¿Por qué? Mientras Occitania ardía, los templarios observaron en silencio. ¿Era prudencia? ¿Era indiferencia? Yo no creo que fuera indiferencia. ¿O era el temor de comprender que una iglesia capaz de destruir a cristianos buenos, llamados por la propia iglesia cátaros, algún día también podría destruir a la Orden del Temple? Lo que queda claro es que los templarios no participaron ni de las batallas en Béziers, no participaron en Carcassona y tampoco lo hicieron en Château de Montségur. Por lo tanto, ¿quiénes sí participaron en esta cruzada? Los nobles del norte de Francia y las propias tropas que el Papa envió. ¿Que hubo tensiones entre los templarios y Roma? Por supuesto que las hubo, porque los templarios, recuerden, no eran simplemente monjes, eran monjes guerreros muy preparados para la guerra, pero se negaron a participar de las cruzadas. Y además desconfiaban del uso político de la cruzada como tal. Veían el conflicto como una distracción de su principal objetivo, proteger Tierra Santa. En ciertos momentos, obviamente los templarios, que no aparecen como cazadores fanáticos de hereje, su actitud fue fría y distante. No se convirtieron en los cazadores de los herejes. Los dominicos, en cambio, sí. Los inquisidores iban al frente y algunos nobles cruzados llevaban sus propios ejércitos para atacar a Occitania. Y no olvidemos que el norte y el sur en Francia eran distintos. El sur era más avanzado, el sur era más culto. El sur, entre otras cosas, era más abierto desde el punto de vista del pensamiento, y eso dio lugar a que allí naciera o se expandiera el catarismo, porque, entre otras cosas, era una respuesta espiritual a un contexto social y económico concreto que se vivía en Occitania. Los cátaros creían en una lucha eterna entre dos principios, como lo hemos dicho antes, y se describe así por algunos cronistas. El mundo espiritual pertenecía al bien, el mundo material al mal. La carne era corrupción, la riqueza era una pasión, el poder político era sospechoso y su ideal era la pureza absoluta. ¿Cómo podría Cristo poseer oro? ¿Cómo podría el reino de Dios construirse sobre impulsos, violencia, hambrunas, enfermedades y muchísimo más? El único de los rituales que llevaban adelante los cátaros se llamaba consolamentum, y muchos de ellos solo lo tomaban al final de la vida, mientras que quienes los tomaban más tempranamente eran quienes se estaban preparando para hacer los parfaits. ¿Qué implicaba el consolamentum? No consumir carne, no apoyar la violencia y no tener bajo ningún concepto interés en los bienes materiales, sí en el desarrollo espiritual. Para terminar este capítulo, quisiera dejarte una reflexión. Si los cátaros
o los buenos cristianos llevaron adelante todo esto, y si el consolamentum era lo más importante en sus vidas, ¿qué estaban haciendo mal? ¿Qué era lo que molestaba tanto a Roma? Porque cuesta entenderlo. Si este tema te interesó, si este tema de alguna manera te llegó, puedes seguirme, pero además te invito a un próximo episodio. Gracias.